que es de volver a ese primer amor, ¿verdad? Y si quizás alguien no lo experimentó, pues ese día tuvo la oportunidad y la decisión de decirle al Señor, pues yo quiero iniciar ese primer amor. Pero queda una incógnita. ¿Qué pasa luego de eso? ¿Qué pasa luego de que tú vienes acá al frente? ¿Qué pasa luego? Te sientas, vas a casa y ¿qué pasa? Por eso el tema de hoy es del altar al día a día. Quiero ponerles un ejemplo. A veces nos pasa, ¿verdad?, que tenemos siempre con nosotros nuestro celular, ¿sí o no? Es el que no nos puede faltar nunca, nuestro teléfono. Pero ¿qué pasa si estamos andando en nuestro teléfono todo el día, absolutamente todo el día, sin ni siquiera haberlo cargado? El teléfono se apaga de la nada y nos desesperamos. Uy, el cargador, ¿dónde está el cargador? Porque quiero seguir viendo TikTok, quiero seguir jugando, lo que sea que nos entretenga, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Llegamos, cogemos el cargador, lo conectamos y esperamos que se cargue de 5, 10, hasta 15%, pongámoslo, hasta 15%, ¿verdad? Y ya vemos que tiene 15 y decimos, no, yo creo que sí me alcanza unos minutitos para seguir viendo lo que estaba haciendo. Así decimos, ¿verdad? Y no lo dejamos que se cargue por completo, lo sacamos y de nuevo venimos a estar en lo mismo, ¿verdad? Después, ¿qué pasa? Se descarga y otra vez conéctale otro, no esperamos, ¿verdad? Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Somos como un teléfono. Muchas veces venimos aquí adelante del altar así, sin energía, sin fuerzas, venimos tristes, venimos... Cada uno conoce su condición, ¿verdad? Creo que no hace falta que yo lo diga. Pero muchas veces pasamos, ¿verdad?, buscando, así como el teléfono, una carga rápida. Que Dios venga y rapidito nos quite la tristeza, nos quite algo, y así. Así no sucede, ¿verdad? Porque muchas veces nos sentimos vacíos y hay tantas cosas, ¿verdad? Y la batería emocional que sentimos, que tenemos, está en cero, ¿verdad? Entonces queremos siempre que cuando pasamos, que el hermano que predicó, que el pastor o quien sea nos dé una palabra, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí o no? Así nos pasa. Entonces, muchas veces, jóvenes, esperamos eso, que nos digan algo bonito, o que Dios nos diga tú puedes, yo estoy contigo, y todas estas cosas, ¿verdad? Y volvemos a nuestros asientos y ya, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Nosotros no podemos tratar a Dios como un cargador. Nosotros no podemos tratar a Dios como un cargador, incluso de estos portátiles, ¿verdad? Que se le guarda energía, nos la compartimos un ratito de teléfono, se carga y ya. No es así. Entonces, para entrar en contexto del tema, ¿verdad?, que tenemos aquí al frente, del altar al día a día. Si yo les pregunto a ustedes qué es un altar, ¿qué respuesta me darían? ¿Qué será un altar? ¿Qué será un altar? A ver. Bueno, yo buscando decía que la palabra altar proviene del latín altare, que deriva de altus. ¿Qué quiere decir altus? Que es alto, un lugar alto, ¿verdad? Esto sugiere que el altar es un lugar elevado. Pero así mismo, si nos ponemos a pensar en su estructura, un altar puede ser como en los tiempos de antes, una mesa, hecho de piedra, hecho de muchos materiales, ¿verdad? O incluso hasta una plataforma donde se realizaban ofrendas y sacrificios, ¿verdad? Entonces, eso es un altar. Nosotros aquí también tenemos el privilegio de tener un altar, ¿verdad? Entonces, más allá de que sea un altar de una estructura, de hecho de un material, ¿verdad?, como lo tenemos aquí, sabemos, y la Biblia menciona en el Antiguo Testamento, que el uso del altar era para traer ofrendas o sacrificios, ¿verdad? Entonces, si nos vamos al libro de Romanos que acabamos de leer, chicos, podemos ver cómo nos dice aquí, ¿verdad?, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. Lo que sigue no lo digamos, hasta allá mismo. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio, ¿verdad? Entonces, ¿qué será un sacrificio? Un sacrificio, hablando en el ámbito espiritual, es la entrega voluntaria de algo valioso a Dios. Entonces, si nos vamos al Antiguo Testamento, sabemos, ¿verdad?, que el sacrificio antes no era de esta forma, como ya la vamos a conocer. El sacrificio era con animales. Si tenían ovejas, si tenían bueyes, sin número de animales, ¿verdad?, que morían en lugar de la persona, ¿verdad? Entonces, en la antigüedad, el sacrificio
Mire, consiste en 3 cosas, se los voy a decir. El primero, el reconocimiento del pecado. La persona que en el tiempo, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Qué hacían las personas? Traían un animal ante el altar, ¿verdad? Y cuando traían ese animal, según la ley de Moisés, decía que si tú pecabas o algo, si buscamos en el libro de Romanos 6:23, que alguien me ayude buscando, Romanos 6:23, y que ya lo encuentren, me lo ayuda leyéndome. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si una persona pecaba, ¿qué merecía? La muerte. Pero la ley decía que ellos podían traer un animalito. No cualquier animal. No el que esté por ahí sucio, que esté flaquito, que no le doy con... No. Y cuando yo pensaba en esto me acordaba de la historia de Caín y Abel, ¿verdad? ¿Qué pasó con Abel? Él era pastor de ovejas y Caín era un agricultor, ¿verdad? Que labraba la tierra. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Cuando ellos le fueron a entregar una ofrenda al Señor, un sacrificio ante el Señor, hubieron 2 escenarios, ¿verdad? El escenario de Abel, que él fue, buscó en su rebaño a la ovejita más gordita, la más limpia, la que esté mejor, a su primogénita, digámoslo así, la que tenga ya bastante tiempo, que esté bien, ¿verdad? Y la presentó ante el Señor. Pero a diferencia de su hermano, yo me imagino, porque la Biblia no es que dice que él buscó lo sucio, no. Pero dice Dios que él no miró con agrado la ofrenda de Caín. Entonces, ¿qué pasaba? Yo me imagino que Caín quizás buscando, viendo, bueno, tengo aquí esta fruta, la cojo, oh, pero esta de aquí se la comió el pajarito, bueno, no importa, ahí pasa. O voy a cogerla de acá, no, esta de aquí está sucia, no importa, la pongo ahí. Igual, no pasa nada, mejor guardo lo que tengo ahí para que eso no se me dañe. Yo me imagino que quizás así pensó él. Por eso es que Dios no miró con agrado su ofrenda, ¿verdad? Entonces, cuando las personas traían estos animalitos, ¿verdad? Eran como una muestra de su arrepentimiento y le decían a Dios: he fallado, según tu ley merezco la muerte, ¿verdad? Eso era algo como que el animal sustituía el lugar que tenía que tener la persona que había pecado. Entonces, pasa que ahí viene el tercero, y hablamos de que es el reconocimiento del pecado, luego la sustitución, ¿verdad? Que el animal toma el lugar de la persona, y asimismo una transferencia. Si vemos en la Biblia, en Levítico 1:4, dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Esto simboliza que sus pecados pasaban al animal y la pureza del animal, que debía ser sin mancha, cubría a la persona. Entonces, ¿esto qué pasaba? Como lo relata la Biblia, ellos tenían que poner sus manos en la cabeza del animal que estaba siendo sacrificado. Gloria a Dios. Entonces pasaba, ¿verdad? Yo lo pienso así, como que todos sus pecados, todo lo que hayan hecho es el sacrificio, ¿verdad? Entonces, cuando el animalito moría, derramaba sangre. ¿Pero por qué era necesario este sacrificio y el derramamiento de sangre? Para la Biblia, la sangre es un símbolo máximo de la vida. Si leemos en Levítico 17:11 también, lo leo yo rapidito, dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué quiere decir expiación? Borrar culpa o pecado, restaurando la relación entre el ser humano y Dios. Esto era necesario, ¿verdad? Entonces, al derramar sangre, se estaba entregando una vida para rescatar otra vida. Era una ilustración visual y fuerte de que el pecado es algo serio, joven y hermano que me escuchas, el pecado es algo serio, que cuesta muy caro, a precio de sangre. Pero había una situación que sucedía también, como muchas veces sucede en la actualidad. Muchas veces los sacrificios nomás eran externos. ¿Qué me refiero con externos? Pues pongo como ejemplo yo, que yo
imaginemos que la hermana Joana vivía en los tiempos de antes, porque ahorita ya no se hace eso, imaginémonos así, y que yo haya pecado, haya robado, haya mentido, haya hecho de todo lo que podamos pensar. Y según la ley, yo digo, quiero ser limpio de eso. Bueno, quiero ya que, según la ley, yo pienso así, según la ley, me dice que si yo traigo un animal, lo sacrifico, ya estoy limpio, estoy libre, estoy perdonado. Y había mucha gente que quizás pensaba así, traía su sacrificio, traía su animalito, lo sacrificaba, pero cuando sucedía el acto, volvían a casa y no había un cambio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sacrificio no sirvió. Si vemos en el libro de Oseas, capítulo 6:6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios ya estaba cansado de sacrificios vacíos. Dios ya estaba cansado de sacrificios solamente para poder desprenderse de lo que ellos sentían, de lo que ellos cargaban, y después llegaban a casa y todo seguía igual y volvían haciendo las mismas cosas. Dios ya estaba cansado. Pero si nos ponemos a ver, ¿verdad? Ya Dios dio su vida por nosotros, su Hijo Jesús dio su vida por nosotros. Él fue ese mayor sacrificio para ya terminar con todo esto. Ya no tenemos en la actualidad que venir, matar un animalito y presentárselo ante Dios y todo lo que decía la ley de Moisés en ese tiempo. Ahora estamos a una sola corta oración de distancia para acercarnos a Dios. Yo no sé si tú te puedes dar cuenta de lo maravilloso que es Dios. Pero cuando yo leía esto, yo le decía a Dios, es increíble cuánto amor tú tienes por nosotros, que te entregaste por amor a mí, sin conocerme, sin ni siquiera yo haber nacido. Bueno, perdón, Él sí me conoce, sin ni siquiera yo haber nacido, sin ni siquiera haber venido a este mundo todavía. Él envió a su Hijo para que esto ya terminara. Y qué fácil es en la actualidad solamente a una oración cortita, sincera, presentarnos ante Dios, decirle, Señor, aquí estoy. Ya no tenemos que hacer tanta cosa. Si nos vamos al libro de Romanos y continuamos, leemos que nos dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El concepto de Pablo cuando se refiere a sacrificio vivo, aquí es donde el libro de Romanos 12 rompe totalmente con todos los esquemas. Pablo usa una contradicción. Un sacrificio no puede estar vivo, ¿verdad? Porque si sacrificamos algo, queda muerto, ¿verdad? Pero es contradictorio. Sacrificio vivo, un sacrificio que no muere. Dios ya no quiere que hagamos quizás lo que antes hacían, ¿verdad? Él quiere que nosotros vivamos para Él. En el libro de Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La semana pasada, el sábado pasado, ¿qué estábamos cantando? Ya no vivo yo, ¿verdad? Cristo vive en mí. ¿Será verdad que Cristo vive en nosotros? ¿Será verdad? No solamente lo cantamos porque está bonita la canción. Gloria a Dios. Dios quiere un sacrificio que no muere. Dios quiere un sacrificio interno. Este sacrificio, joven, que tú te vas a preguntar, bueno, ¿y cómo yo puedo hacer un sacrificio vivo ante Dios? ¿Cómo yo puedo hacer ese sacrificio vivo ante Dios? Cuando tú de verdad anhelas que Dios viva en ti, tú no le puedes servir a dos señores. Tú no puedes pretender estar aquí sirviéndole a Dios y después irte afuera en el mundo a hacer un pocotón de barbaridades. Perdóname, pero si hacemos eso, te lo digo por experiencia porque yo ya lo he hecho, si hacemos eso, Dios no va a estar aquí. Porque Dios merece estar en un corazón limpio, santo, puro, porque eso es. Y Él merece habitar en un corazón que esté limpio. Él no puede compartirlo con nadie, porque el pecado mancha. Amén. Y Dios es santo. Amén. Pero hay un problema con el sacrificio. El problema de los sacrificios vivos en la actualidad es que siempre se quieren bajar del altar.
¿Qué quiere decir que se quieren bajar el altar? Que no quieren permanecer diariamente muriendo para que Cristo comience a vivir en ustedes y en mi vida. Ese es el problema que hay en la actualidad. Nos presentamos delante de Dios en la condición en la que nos encontremos, pero como les decía, al día a día, ¿estamos dispuestos a hacer ese sacrificio vivo diario? Yo te pregunto algo. ¿Qué pasó durante esta semana? Del sábado pasado a este sábado actual. Porque ese día se hizo un llamado y para la gloria de Dios muchos pasaron, ¿verdad? Yo también era una jovencita que cada vez que había un llamado, y si yo estaba triste, si estaba mal, si necesitaba de Dios, yo pasaba. Y no me da vergüenza contarte esto, que quizás sí debería, pero yo he aprendido algo, que si yo quizás cometo algún error o tengo alguna mala experiencia, y esa mala experiencia puede servirte a ti para que tú no lo hagas, yo te la voy a contar. Yo no vengo a mostrarte aquí a una joven perfecta, una joven que no comete un error. No. Yo me acuerdo que yo pasaba aquí adelante muchas veces llorando porque estaba mal, estaba triste, me encontraba totalmente, qué sé yo, lejos de Dios, aún estando aquí adentro de la iglesia. Y yo venía y lloraba y el Señor me hablaba, me daba palabras y siempre Dios me repetía lo mismo y yo anda necia queriendo que Dios le diga algo, pero Dios me decía, yo ya te doy la respuesta, yo ya te dije qué tienes que hacer, pero insistes en quedarte en la condición en la que estás. Y así nos pasa en la actualidad. ¿Qué pasó del sábado pasado a este sábado de hoy día? ¿Qué pasó el domingo? ¿Qué pasó el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y hasta hoy? La decisión que tú tomaste aquí adelante, ¿cuál fue? ¿Fue una decisión o fue una emoción? ¿En qué escenario nos encontramos? Para un joven cristiano, un sacrificio en el día de hoy se ve de esta manera. Como lo leímos en Romanos 12:1, el sacrificio es voluntario. Dios no te obliga, joven. Dios no te obliga, hermano. Tú decides si te presentas como un sacrificio vivo o no. Porque si leemos, dice, incluso nos dice, os ruego. No nos dice, te obligo. No dice eso. Os ruego, hasta nos ruega. Preséntate como sacrificio vivo. Y también, este sacrificio es exclusivo, que es lo que te mencionaba antes. Algo que se sacrificaba a Dios ya no podía usarse para otra cosa. Si le das tu vida a Dios, ya no le perteneces al mundo. Leamos la Biblia en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Chicos, cuando pasamos al altar y te entregaste a Dios, tú estás firmando, por decirlo así, un contrato de exclusividad, que tú ya no le perteneces al mundo, ya no le perteneces a Satanás. Ya cuando tú decides presentarte como un sacrificio vivo, tú ya le perteneces a Él. Ya no podemos escaparnos. Y no es que Dios nos obligue, pero ya estamos sellados. Ya estamos sellados por Él. También si leemos el segundo versículo, cuando nos dice, y transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, en el 12:2 de Romanos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Joven, si tú y yo no cambiamos nuestra manera de pensar, no va a cambiar nuestra manera de vivir tampoco. El entendimiento es tu manera de ver la vida, tus valores y tus criterios. Pero ¿por qué sucede muchas veces que los jóvenes volvemos a lo mismo? Porque cuando pasamos aquí, ¿verdad?, lloramos por cómo nos sentimos. Y la palabra de Dios dice que nuestro corazón es engañoso, muy engañoso, bastante engañoso. Y pasamos y nos derramamos 10, 15 minutos y luego esa emoción se fue. Pero nuestra mente
no fue renovada, nuestra mente no fue cambiada. Seguimos viendo las mismas series que glorifican al pecado, seguimos escuchando los mismos consejos de amigos que no aman a Dios y seguimos alimentando nuestra mente con basura, con cosas de allá afuera que no nos ayudan a que nuestra mente comience a limpiarse y comience a pensar en todas las cosas que Dios quiere para nosotros. Si no cambiamos lo que entra aquí, joven, no cambiará nada de lo que sale de nuestra vida. Imaginémonos, bueno, este vasito, va a ponerlo de ejemplo. Este vasito. Imaginémonos que el agua que está aquí está sucia. Está sucia, pero un ejemplo. Imaginémonos que este vaso está lleno de agua sucia. ¿Qué representa el agua sucia? Nuestros pensamientos pecaminosos, viejos, pasados, antes de Cristo, antes de recibir a Cristo. Si tú solo escucha bien, si tú solo tratas de no ser sucio, no va a pasar nada. Si solo tratamos de que no esté sucio, no va a pasar nada. Pero si ponemos este vasito debajo de un grifo de agua y comienza el agua a entrar, el agua sucia que está aquí va a comenzar a salir hasta que va a quedar totalmente así, limpio, sin nada, sin mancha, sin estar sucio, ¿verdad? Y dejamos que el agua se limpie. Entonces, eso es renovar el entendimiento. Dejar que la verdad de Dios saque la basura que el diablo ha puesto en tu mente o que el mundo nos ha hecho creer, ¿verdad? Dios representa ese grifo de agua que cuando comienza a entrar, comienza a limpiar y todo lo que estaba sucio se va. Todo lo que estaba totalmente feo se va. Entonces, como les decía la semana pasada, se hacía hincapié mucho en el primer amor. Y tenemos dos escenarios que sucedieron ese día. Yo aquí no estoy hablando de nadie por si acaso. No es la hermana Joana ahí está hablando de mí que me vio aquí delante. No, porque yo no conozco la vida de nadie aquí. No conozco su vida, solo conozco la mía. Y si usted siente que esta palabra está llegando a su vida, pues es Dios, porque es Dios el que lo conoce a usted. Entonces, hay dos escenarios. El escenario, pongámoslo de este lado, de un arrepentimiento momentáneo. ¿Qué es un arrepentimiento momentáneo? Cuando tú vienes, lloras y sientes remordimiento de todo lo que has hecho. Remordimiento, qué sé yo, que si fallaste el día anterior, hiciste algo que no debías hacer, estás luchando contra algo que todos los días te molesta. Y ese día la palabra llegó a tu vida, pero tú dices, sí, me siento mal por lo que hice. Quiero que Dios me saque porque yo me siento que me molesta. Voy a pasar para que eso se me vaya. Y ojo, no estoy diciendo que tú al pasar estás siendo un cristiano falso, no. Porque yo muchas veces pasaba aquí adelante con un corazón muy sincero y con lágrimas muy sinceras ante Dios. Demasiado sinceras. Pero solamente me movía por lo que sentía. Solamente me movía por mi condición. Pero llegó el otro escenario a mi vida. El escenario de un arrepentimiento sincero y genuino. Que es un arrepentimiento transformador. Alguien que entiende que su vida no puede seguir igual, no solamente pasa al frente por emoción, pasa por decisión. Y era algo que yo hablaba con un jovencito en esta semana. Yo le contaba más o menos y le decía, sabes, yo me encontraba como tú. Ya que sabes, el único hermano va a decir, la hermana conoce cómo estoy. No sabe nadie quién es. Pero no es que él me contó en sí su condición, porque no me contó en totalidad, porque nosotros cargamos tantas cosas internamente que casi nadie sabe. Pero cuando tú pasas un proceso y ves a alguien y dices, este joven está pasando por lo mismo que yo, es porque Dios te lo permite ver, porque tú tenías los mismos síntomas que ese joven tiene en la actualidad. Por ejemplo, yo antes pasaba triste, siempre he tenido la cara seria, porque siempre me han dicho que tengo la cara seria, pero aparte de ser seria era muy amargada, totalmente amargada, no vivía feliz, porque en mi corazón
hermana tal. No, sino que es porque tú ya lo viviste, tú ya lo pasaste y puedes verlo reflejado en otros jóvenes. Y ese es un privilegio muy grande que el Señor nos regala. Entonces, ¿en qué escenario nos encontramos? Pasaba que yo llegaba, y te hablo de mí, porque no quiero poner a nadie más de ejemplo, que yo llegaba, pasaba, lloraba, y yo le decía al Señor, ya no quiero seguir igual. Yo le decía a Dios, ya no puedo. Yo le decía a Dios, cámbiame. Pero solamente hablaba por lo que había aquí adentro. Pero yo llegaba a casa y yo seguía igual. Llegaba a casa, seguía en mi teléfono. La rutina después de llegar a la iglesia mía es comer, estar con mis papás un ratito abajo, porque yo tengo mi cuarto en la parte de arriba, me quedo un ratito, termino de comer, subo a mi cuarto, andar en mi teléfono. Hasta que me toca desmaquillarme, me toca cambiarme la ropa y me acuesto a dormir con el teléfono. Y así me pasa. Esa era mi rutina siempre. Esa era mi rutina. No sé cuál es tu rutina. No sé cuál sea tu rutina. Pero llegó un momento, y yo le doy gloria a Dios por la vida de los hermanos del año pasado que estaban en Aspen, Pro Templo y Misiones, si no me equivoco, que eran los que hicieron el Día de la Juventud. Fueron ellos tres, ustedes tres fueron, ¿verdad? Ya. Gloria a Dios por ellos. Porque jóvenes, no sé si tú te diste cuenta, pero ellos no solamente pensaron en darte un regalo, ellos no solamente pensaron en que el culto se haga bonito, en poner globos, en hacer una maravilla de culto. Ellos se preocuparon más por nuestra condición espiritual. Ellos se preocuparon más por cómo estábamos, porque ellos ya tienen bastante tiempo en los caminos del Señor. Y como yo te digo, quizás los síntomas que tú y yo en un momento votamos por cómo estamos, ellos los vieron. Ellos se preocuparon por la necesidad que hay en esta iglesia, la necesidad que hay en cada joven. Y hermano, yo ese día no necesité pasar acá. El Señor fue a mi asiento y me trajo. Yo no necesité coger y pasar, porque yo le decía al Señor, yo hoy sí quiero de verdad que hagas algo porque ya me siento mal. Y muchas veces nos pasa que queremos que Dios haga todo, ¿verdad? Queremos que Dios haga absolutamente todo. Por ejemplo, yo veía un ejemplo en TikTok que decía, y este joven ponía un ejemplo, el vasito de agua otra vez, otra vez, que el vasito de agua esté aquí. Y yo le digo a Dios, Señor, tengo sed, quiero agua, Señor. Y el Señor me pone ahí el vaso de agua con el agua. Me pone el vaso con el agua. Y yo lo tengo ahí, estoy, Señor, quiero agua. Y el vaso está ahí. ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer yo por eso? Cogerlo y beber. Y muchas veces queremos que Dios haga eso. Le decimos al Señor, quiero agua, que Él coge el vaso e incluso nos dé a beber así. Y queremos que Dios haga todo, pero nosotros no queremos hacer nada por dar un pasito pequeño para que Dios haga un cambio en nosotros. Y recuerdo que ese día que yo estaba, que Dios me llamó, el Señor me habló muy fuerte, no le voy a decir qué me dijo, pero fue como que Dios me dijo, Joana, ya, te digo una cosa, te digo otra, te vuelvo a repetir lo mismo siempre, no sé qué respuesta quieres, si la única que tiene la solución para salir de esa condición eres tú. Así me decía Dios, la única persona que tiene la decisión de salir de ese hueco en el que te encuentras eres tú, porque yo todos los días estoy contigo, porque yo todos los días te miro, porque yo todos los días estoy pendiente de ti. No hay día que tú me puedas decir a mí, me decía Dios en mi corazón, que yo te he dejado porque nunca lo he hecho. Y fue una frase que quedó en mi mente y hasta el día de hoy yo la recuerdo y digo, aun cuando yo no buscaba hacer lo correcto delante de Dios, su mirada nunca se apartó de mí. Amén. Su mirada nunca se apartó de esta sierva. Y yo le decía a Dios ese día, quiero un cambio, y el Señor me fue a buscar. Ya no esperó a que yo pasara, porque quizás dijo, Joana, pasa y nada. Yo me imagino que Dios lo pensó así quizás, pero Él nunca se cansa con nosotros, porque lo sigue intentando y lo sigue intentando, porque Él sabe para qué propósito nos ha llamado. Y el Señor me habló, me dijo muchas cosas. Yo llegué a casa, yo te soy sincera, llegué a casa y no es que el cambio fue así, pero ya mi entendimiento fue cambiando, que es lo que dice Romanos 12. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y yo comenzaba en mi mente
comenzó a cambiar, yo comencé a ver la vida de diferentes formas, yo comencé a mirar mi vida. Yo no sé si es porque quizás estoy estudiando diseño gráfico, pero yo toda la vida, siempre todo, que lo que tú me digas, yo me lo voy a imaginar. Todo, absolutamente todo me lo imagino. Y yo lo veo aquí al frente mío, siempre me pasa. Entonces yo me imaginaba mi condición, mi vida. Yo me imaginaba mi cuarto, me imaginaba viéndome en mi cama llorando, pidiéndole a Dios auxilio, auxilio. Me ahogo, yo no quiero vivir así. Y Dios estaba ahí mirándome, como el vasito de agua. Señor, ayúdame, aquí estoy. Y yo decía al Señor, quiero cambiar, pues aquí estoy. Tú da el paso. Tú tienes que dar el paso. Y recuerdo que todos los días eso estaba en mi mente. Pasaron, calculo, unas 3 semanas de eso, hasta que yo le dije a Dios, ya me cansé. Ya me cansé de vivir tanto tiempo totalmente vacía, totalmente lejos de ti. Yo a Dios, yo ya no quiero. El día de hoy, yo le dije hacia Dios, el día de hoy yo decido, yo tomo la decisión de que mi vida cambie, de que tú cambies, mi vida. Hoy día yo te cedo el paso, Señor, para que tú empieces a trabajar en mí como tú quieres, que empieces a hacer tu voluntad como tú quieres. Amén. Y decirle eso a Dios, joven, es duro. Porque la voluntad de Dios no siempre va a ser agradable entre nuestros ojos. Y yo lo sabía, yo tenía bastante miedo de decirle a Dios, haz tu voluntad en mi vida, porque yo sabía lo que Dios iba a empezar a hacer. Desde antes yo ya lo sabía, ya sabía qué me iba a quitar, qué me iba a poner, qué no iba a hacer y qué sí iba a hacer, ya lo sabía. Porque como te digo, yo ya sabía mi condición, ya sabía cuál era la salida, pero yo no tomaba la decisión. Yo no tomaba esa decisión de que Dios cambie y haga algo en mí, porque Dios es un caballero. Yo todo este tiempo que he llevado, mi tiempo de intimidad con Dios, yo he visto cómo Dios es un caballero por excelencia, y Dios no nos puede obligar. Él no quiere un sacrificio obligado. Él quiere un sacrificio que de verdad todos los días esté dispuesto a morir en lo que tú quieres, para que Dios comience a vivir en ti. Amén. Yo no sé qué son esas cosas a las cuales nos cuesta tanto, pero cada uno las conoce. Esas situaciones que nos cuestan sacrificar. Para mí un sacrificio era dejar el teléfono. Yo creo que la de la mayoría es eso, dejar el teléfono. Porque esa era mi rutina, llegaba al teléfono, TikTok, llegaba al teléfono, TikTok. Y yo le decía a Dios, sé que tengo que dejarlo. No está mal tener un teléfono, está mal cuando el teléfono reemplaza el tiempo con Dios. Ahí está mal. Amén. Y yo le dije a Dios, voy a dejarlo ahí a un ladito, por más desespero que me den las manos de querer estar en el teléfono, ahí lo voy a dejar. Porque yo tomo la decisión, yo le dije a Dios, yo tomo la decisión de dejar de hacerlo. Porque Dios tranquilamente me puede quitar el celular y decir, lo bote, le dice, ya no quiero que andes más en el teléfono. La decisión es tuya. Tú decides qué hacer con tu vida. Tú decides qué paso darle a Dios para que Él comience a hacer su voluntad. Entonces yo hoy te pido que analices, joven, analices tu vida. Para los jovencitos que pasaron, solamente ustedes saben si se encontraron en el lado emocional o se encontraron en el lado decisivo. Incluso hubieron jóvenes que no pasaron. Hubieron incluso hermanos adultos que no pasaron, porque que sea culto de jóvenes no significa que la palabra solo sea para los jóvenes. La palabra de Dios es para todos, absolutamente para todos. Entonces no sé en qué escenario tú te identificas. Yo me identificaba en un tiempo con el escenario de acá, el emocional, hasta que Dios me permitió estar en el decisivo. Y yo te quiero dar un consejo de la hermana Joana, un consejo para todos los adolescentes que tienen de 12 a 16 años. Entréguenle toda, pero toda su juventud, su adolescencia a Cristo. Yo viví 5 años desperdiciando ese tiempo. Quizás no estaba en discotecas, quizás no estaba tomando, no tenía ni un vicio. Quizás no estaba en esa condición, pero eso no significa que yo estaba bien con Dios. Yo estaba totalmente lejos. Algo que a mí me atacaba tanto en estos 5 años era la ansiedad, la depresión y la baja autoestima. Esas 3 cosas. Y yo le doy la gloria a Dios porque eso es algo de lo que Él me está libertando.
4 o 5, no me acuerdo bien cuántos son, que yo siempre tenía tiempo disponible, joven, tenía tiempo totalmente disponible, porque aún no entraba a la universidad tampoco, aún no estaba estudiando y no hacía nada en casa. Pero ¿qué hacía yo? Ahí está mi mamá. Ella les puede decir, yo a veces estaba amargada, a veces estaba llorando, no queriendo salir de las 4 paredes de mi cuarto, no comía. Y mi mamá me decía, ven a comer, y yo no quiero. Ahí está ella, yo le gritaba. Así era yo, porque aquí estaba dañada, mi corazón estaba dañado, estaba falto de ese amor de Dios. Así yo lo hacía. Sí, se siente un poquito raro contárselo, pero te lo cuento porque yo sé lo que se pasa a esa edad. Recién tengo 21 años y yo le decía al Señor, me arrepiento tanto de todos esos 4 años a 5 años que yo tenía el tiempo para buscarte, tenía el tiempo para aprovecharlo, de poder disfrutar de tu presencia, de llenarme de tu palabra, de conocer tu corazón, de entablar una conversación contigo. Me arrepiento tanto, pero arrepentirme no significa que retrocedo el tiempo y vuelvo allá a recuperarlo. Ya no vuelvo ese tiempo. Entonces, adolescentes, incluso los jóvenes también, que ese tiempo que ustedes tienen en la actualidad, entréguenselo totalmente a Dios. Porque llegarán momentos en los que quizás tú ya seas más grande. Como hermanos adultos aquí lo han dicho, yo quisiera haber conocido a Dios en mi juventud. Aquí muchos hermanos lo han dicho. Yo quisiera haber conocido a Dios en mi juventud y no haber hecho tantas cosas malas en mi vida, o creyendo que yo disfrutaba allá afuera. Nosotros que tenemos la oportunidad debemos aprovecharla al máximo, porque es un privilegio grande que tú y yo tenemos. Entonces analiza tu vida, analízala como en su tiempo yo lo hice, y si Dios lo hizo conmigo, un ser humano imperfecto, que no tiene nada en lo que yo diría, el Señor se fijó, ¿por qué se fijó en mí? No lo sé. Pero si Dios lo hizo conmigo, yo no soy nadie, yo digo, yo no soy nadie, sin Dios yo no soy nadie. Él también lo puede hacer con cada uno de ustedes, con todos. Yo no puedo venir acá y decirte Dios lo hizo conmigo y creerme la más espiritual, no. Porque cuando tú conoces a Dios de verdad, cuando tú tienes experiencias con Dios, cuando tú comienzas a conocer con Dios, hay algo dentro de ti que no te permite quedarte con eso, sino que quieres compartírselo a los demás. Todo lo que tú has vivido, lo que el Señor te ha permitido experimentar, para gloria de Él, no para gloria mía. Porque si yo me pongo a pensar y yo digo, si Dios no me hubiera sacado de ese hoyo, yo seguiría igual. Yo no puedo robarle la gloria a Dios. Yo no puedo decir que todo yo lo hice con mi esfuerzo, porque si lo hubiera podido lograr con mi esfuerzo, ni siquiera hubiera necesitado de Dios. Pero no es así. Todos los días necesitamos de Dios. Entonces, joven, tú analízate y di qué decisión tomé la semana pasada. ¿Me moví por emoción o de verdad me decidí? Aleluya. ¿Qué hiciste domingo? ¿Qué hiciste lunes? Hasta el día de hoy. Ahí te das cuenta, ahí recién te das cuenta en qué lado te encontraste. Y no es para juzgarte, aquí no estamos para juzgar a nadie. Como vuelvo y te repito, yo también estaba así. Yo también estaba así. Y eso, joven, hoy día es un mensaje muy confrontante para todos nosotros. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos haciendo un sacrificio o no lo estamos haciendo? ¿Estamos dejando que Dios viva en nosotros o solamente lo usamos, como decía al inicio, como algo que nos carga un ratito y luego nos volvemos a apagar? Dios hoy quiere recordarte y recordarme a mí que Él está a una oración pequeña. Hoy tienes la oportunidad nuevamente, si estás aquí, de decirle a Dios, tomo la decisión de que tú hagas tu voluntad en mi vida. Tomo la decisión, por más difícil que sea, por más dura que sea, por más que no me guste, quizás, porque tú ya sabes qué es lo que Dios va a quitar, tú ya sabes qué es lo que Dios va a sacar, tú ya sabes qué es lo que Dios va a poner, porque tú ya sabes tu condición, pero tienes que estar dispuesto a pasar por todo eso. Y te digo algo, todas esas cosas que sucedan, porque yo no te estoy diciendo que al tú decidir vivir para Cristo vas a vivir feliz toda tu vida, no. Vas a pasar cosas duras,
Soy realista contigo, duras. Pero aún en esas cosas duras, también hay un tiempo de refrigerio, hay un tiempo hermoso. Pero aún en esas cosas duras, difíciles que tú pases, son para gloria de Dios. Son para que en un momento tú testifiques de lo que Dios hizo contigo. Y tú vas a poder ayudar a otros jóvenes, vas a poder ayudar a otras personas que quizás se encuentren en la misma condición que tú te encuentras en la actualidad. Todo, y lo que yo he aprendido en este tiempo, y es un versículo que a mí me encanta, en Romanos 8:28, que dice: y sabemos que todas las cosas para los que aman a Dios ayudan para bien. Aquí no dice todas las cosas buenas, no dice todas las cosas fáciles, todas las cosas difíciles, no especifica, dice todas las cosas les ayudan para bien. Esto es conforme al propósito que hemos sido llamados. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú ya sabes cuál es tu propósito? ¿Tú ya sabes para qué estás aquí? ¿Sabes cuál es tu llamado? ¿Sabes en qué área tienes que servirle al Señor? Ya lo sabemos, amor. Y si no lo sabemos es preocupante. Porque hay muchas cosas que Dios quiere hacer contigo, pero nosotros somos los que le ponemos el alto. Nosotros somos los que le ponemos el alto. Entonces hoy es un día para que tú reflexiones y le digas a Dios: quiero cambiar de verdad. Quiero un cambio de verdad. No por lo que sientas aquí adentro. No. Porque nada va a cambiar. Vas a volver en la misma condición y vas a volver en la misma condición. Entonces pónganse de pie.